La plaza central de Guadalajara bullía con el movimiento habitual de una tarde de sábado, cuando Sofía, de 11 años, acomodó su pequeña caja de cartón sobre el pavimento desgastado. Sus dedos delgados pero firmes alisaron el vestido azul pálido que había sido de su madre, ahora remendado en el dobladillo con hilo de un tono apenas diferente. El vestido le quedaba grande, colgando de sus hombros pequeños, pero estaba impecablemente limpio, lavado la noche anterior con el jabón barato que su abuela compraba en el mercado. Sofía nunca salía a la calle sin estar limpia. «La pobreza no es suciedad, mi niña», le decía su abuela cada mañana, mientras le peinaba el cabello negro y lacio con agua y un peine de plástico roto. Que no tengas zapatos caros no significa que debas olvidar tu dignidad. Los zapatos de Sofía, de hecho, eran 2 tallas más grandes de lo necesario, donaciones de una iglesia que su abuela había recibido hacía 6 meses. La pequeña había rellenado las puntas con papel periódico para que no se le salieran al caminar. Junto a su caja de cartón, colocó un bote de plástico vacío de café Nescafé, con una rajadura en un costado. Dentro tintineaban algunas monedas que había ganado esa mañana cantando en la terminal de autobuses. 43 pesos con 50 centavos. Cada moneda representaba una esperanza diminuta. Sofía cerró los ojos por un momento y la voz de su padre resonó en su memoria como siempre lo hacía antes de cantar. «Cuando cantes, hija, cierra los ojos primero y busca tu corazón. La voz que sale de la garganta es solo aire. La voz que sale del corazón es magia». Su padre, Rodrigo Mendoza, había sido cantante en bares y cantinas de mala muerte antes de que la enfermedad se lo llevara hacía 18 meses. Nunca ganó dinero suficiente para sacarlos de la pobreza, pero le había enseñado a Sofía todo lo que sabía sobre música. «Algún día, mi amor, tu voz llegará más lejos que la mía. Tienes un don, no lo desperdicies». La niña abrió la boca y comenzó a cantar una canción tradicional mexicana, su voz clara elevándose por encima del ruido de los vendedores ambulantes y el tráfico. Algunas personas se detenían brevemente, arrojaban una moneda y seguían su camino. Otras ni siquiera la miraban. Sofía estaba acostumbrada. Llevaba casi un año cantando en las calles para ayudar a su abuela, quien trabajaba 12 horas diarias como empleada doméstica, ganando apenas 2,000 pesos a la semana. La artritis en las manos de su abuela empeoraba cada mes, y Sofía sabía que pronto sería ella quien debería mantenerlas a ambas. A 3 cuadras de distancia, en el Hotel Presidente Intercontinental, se preparaba un evento que cambiaría la vida de Sofía para siempre, aunque ella no tenía manera de saberlo. El gran concurso de talentos Voces de México había llegado a Guadalajara como parte de su gira nacional y esa tarde se realizaría una audición especial abierta al público. El concurso, patrocinado por empresarios millonarios y transmitido por Televisión Nacional, prometía un premio de 2 millones de pesos al ganador y un contrato de grabación con una de las disqueras más importantes del país. En el salón de baile del hotel, con sus arañas de cristal de Bohemia y sus alfombras persas valoradas en cientos de miles de pesos, 3 jurados ocupaban una mesa alargada frente al escenario. El primero era Sebastián Montero, 58 años, productor musical que había trabajado con los artistas más famosos de México. Su traje gris Oxford, valorado en 60,000 pesos, había sido confeccionado a medida en Italia, y sus gemelos de oro blanco capturaban la luz cada vez que movía las manos. Su rostro, perpetuamente bronceado por sus frecuentes viajes a Cancún y Los Cabos, mostraba una expresión de aburrimiento apenas contenido. En 25 años de carrera, Sebastián había visto miles de audiciones y su cinismo era legendario en la industria.
Si tuviera un peso por cada idiota que cree que puede cantar, solía decir a sus colegas en cenas privadas, sería aún más rico de lo que ya soy. Junto a él, Victoria Solís Dávila, 53 años, empresaria y dueña de una cadena de escuelas de música para niños de familias acomodadas. Sus 12 planteles en las ciudades más importantes de México generaban ganancias anuales de más de 50 millones de pesos. Victoria vestía un traje sastre blanco Chanel y su collar de perlas cultivadas, valuado en 200,000 pesos, descansaba sobre su cuello impecable. Su cabello, teñido de un rubio platinado que le costaba 8,000 pesos mantener cada mes, estaba recogido en un moño francés tan tirante que parecía estirarle la piel del rostro. A diferencia de Sebastián, Victoria no mostraba aburrimiento, sino algo peor, desprecio apenas velado hacia los participantes que no cumplían sus estándares imposibles. La música es un arte refinado, decía frecuentemente durante las audiciones, su voz goteando con descendencia. No cualquiera está destinado a ella. El tercer jurado, un cantante popular de 35 años llamado Jorge Méndez, completaba el panel. Jorge era conocido por su actitud más amable, aunque raramente contradecía a sus colegas de mayor edad y poder en la industria. La audición llevaba 3 horas. Habían pasado 42 participantes, la mayoría hijos de familias adineradas con entrenamiento vocal profesional, vestidos con ropa de diseñador y acompañados por padres ansiosos que pagaban miles de pesos por clases privadas de canto. Sebastián había rechazado al 80% con comentarios crueles. Tu voz es tan plana como tu personalidad, le había dicho a una chica de 15 años que salió del escenario llorando. Victoria había sido igual de despiadada. Cariño, tal vez deberías considerar un hobby menos exigente, le dijo a un chico de 13 años cuya voz temblaba de nervios. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen un comentario con su opinión. Su apoyo nos ayuda a traer más historias como esta, pero nadie esperaba que Sofía Mendoza entrara al hotel esa tarde. La pequeña había terminado de cantar en la plaza cuando escuchó a 2 mujeres elegantes hablar sobre el concurso. Es en el Intercontinental, decía una de ellas, mientras caminaba con bolsas de Liverpool y Palacio de Hierro colgando de sus brazos. Mi sobrina va a participar. 2 millones de pesos de premio, ¿te imaginas? Sofía sintió un vuelco en el estómago. 2 millones de pesos. Con eso podría pagar las operaciones de las manos de su abuela, comprarle un lugar pequeño pero digno donde vivir, tal vez incluso ir a la escuela de tiempo completo en lugar de solo mediodía. Pero principalmente podría honrar la memoria de su padre haciendo lo que él siempre soñó que ella hiciera: cantar. Sin pensarlo demasiado, Sofía guardó su bote con las monedas dentro de su mochila raída y caminó hacia el hotel. El portero, un hombre de 50 años con uniforme impecable, la detuvo en la entrada. ¿A dónde crees que vas, niña?, preguntó, su voz no cruel, pero sí firme. Sofía levantó la mirada hacia él. Hay un concurso de canto. Quiero participar. El portero la observó de arriba a abajo, notando su vestido remendado, sus zapatos grandes rellenos de papel, su mochila deshilachada. Esto es para invitados del hotel, pequeña. Necesitas estar registrada. La decepción debe haber sido evidente en el rostro de Sofía porque el hombre suspiró. Mira, están haciendo audiciones abiertas en el salón de baile. Si te apuras, tal vez alcances, pero... vaciló. Tal vez quieras reconsiderarlo. No es gente amable ahí dentro. Sofía asintió y entró al vestíbulo del hotel más lujoso en el que había estado jamás. El piso de mármol brillaba bajo sus zapatos desgastados. Los enormes arreglos florales en jarrones de cristal despedían un aroma dulce que nunca había olido.
Personas vestidas con ropa que costaba más que todo lo que ella y su abuela poseían caminaban con indiferencia, hablando por teléfonos celulares del último modelo. Sofía se sintió pequeña, y no solo por su estatura, se sintió invisible. Siguió los letreros hacia el salón de baile, y cuando llegó a la entrada, una mujer con una tablilla la detuvo. «Necesito tu nombre para registrarte», dijo sin levantar la vista. «Sofía Mendoza». «¿Edad?» «11 años». «¿Escuela de música?» Sofía parpadeó. «No voy a ninguna escuela de música». Por primera vez, la mujer levantó la vista de su tablilla. Su expresión cambió de neutral a escéptica. «Cariño, este es un concurso serio. Todos los participantes tienen entrenamiento profesional». «Mi papá me enseñó», respondió Sofía, su voz apenas un susurro. «Era cantante». La mujer suspiró, claramente lista para rechazarla. Pero en ese momento se escuchó la voz amplificada de Sebastián desde dentro del salón. «¿Hay alguien más?» «Porque honestamente, este ha sido el grupo más mediocre que he visto en años». La mujer de la tablilla hizo un gesto de resignación. «Está bien, pasa, eres la última». Le entregó un número escrito en un papel, 43. Sofía entró al salón de baile y el aire le fue robado de los pulmones. El espacio era inmenso, con techos de 6 metros de altura decorados con molduras doradas. Las arañas de cristal proyectaban luz como si fueran soles artificiales. Las sillas para la audiencia, aproximadamente 200, estaban ocupadas en su mayoría por padres elegantes y participantes que esperaban su turno. Cuando Sofía caminó por el pasillo central hacia el escenario, las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se posaron en ella, en su vestido azul remendado, en sus zapatos grandes, en su mochila raída que sujetaba contra su pecho como si fuera un escudo. «¿Qué es esto?», preguntó Victoria desde la mesa de los jurados, su voz resonando por los micrófonos. «¿Quién dejó entrar a esta niña?» Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba a Sofía. Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado diversión inesperada. «Oh, esto será interesante», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Por favor, pequeña, sube al escenario. Todos queremos escuchar esto». Sofía subió los 3 escalones hacia el escenario con piernas temblorosas. El escenario era enorme, diseñado para orquestas completas. Ella se veía diminuta en el centro, una manchita de azul pálido contra las cortinas de terciopelo color vino. Bajo las luces brillantes del escenario, cada remiendo en su vestido se hacía más visible. El papel periódico asomaba levemente por los talones de sus zapatos. Algunos miembros de la audiencia comenzaron a susurrar. Una mujer con un vestido de cóctel color coral se rió abiertamente, cubriendo su boca con una mano enjollada. «Esto es ridículo», murmuró lo suficientemente alto para que Sofía la escuchara. «¿Es algún tipo de programa de caridad?» Sebastián se reclinó en su silla, cruzando las piernas con ese aire de superioridad que había perfeccionado durante décadas. «Muy bien, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Sofía Mendoza, señor». Su voz sonó pequeña en la inmensidad del salón, pero clara. «¿Y cuántos años tienes, Sofía?» 11, señor». «¿11 años? ¡Qué encantador!». El tono de Sebastián era cualquier cosa menos encantador. «¿Y dónde estudiaste canto, Sofía Mendoza, de 11 años?» «Mi papá me enseñó, señor». «Él era cantante». «¿Era?», intervino Victoria, levantando una ceja perfectamente delineada. «Murió hace 1 año y medio, señora. Estaba enfermo». Un incómodo silencio cayó sobre el salón por un momento, pero Sebastián lo rompió rápidamente. «Qué triste, realmente lo es, pero déjame explicarte algo, pequeña». Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Este es un concurso profesional.
Los ganadores de años anteriores han firmado contratos por millones de pesos, han llenado auditorios. Los participantes aquí han invertido años y cientos de miles de pesos en entrenamiento. ¿De verdad crees que puedes competir contra eso, con lo que tu padre te enseñó en, ¿dónde? Imagino, tu casa, o tal vez en la calle? La última palabra la pronunció con particular veneno. Sofía apretó los puños a sus costados. Lágrimas amenazaban con formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Mi papá decía que la música no necesita dinero, señor, solo necesita corazón. La afirmación fue recibida con más risas de la audiencia. Victoria negó con la cabeza, una sonrisa condescendiente en su rostro. Ay, cariño, eso es muy bonito, muy poético, pero en el mundo real, el talento necesita ser cultivado, refinado, perfeccionado. No es suficiente con tener corazón. Miren, dijo Sebastián, levantando las manos como si estuviera siendo razonable, te diré que nos has dado una tarde bastante aburrida y creo que todos necesitamos un poco de entretenimiento. ¿Qué tal esto? Te dejo cantar. Si de verdad tienes talento, si de verdad puedes competir con los participantes que han pasado por aquí hoy, entonces no solo avanzas a la siguiente ronda. Te doy esto. Sacó su billetera de cuero italiano y extrajo un fajo de billetes. 50,000 pesos, efectivo, aquí mismo. Colocó el dinero sobre la mesa frente a él, un gesto teatral que provocó murmullos emocionados en la audiencia. 50,000 pesos, si puedes cantar mejor que cualquier participante que hayamos escuchado hoy. ¿Qué dices? El corazón de Sofía latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 50,000 pesos. Con eso podría... No debía pensar en el dinero. Debía pensar en su padre, en lo que él le había enseñado, en la promesa que le había hecho. Victoria se rió, un sonido agudo y desagradable. Sebastián, esto es cruel incluso para ti. La niña claramente no tiene entrenamiento profesional. ¿Por qué humillarla? No la estoy humillando, respondió Sebastián, aunque su sonrisa decía lo contrario. Le estoy dando una oportunidad que nunca tendría de otra manera. ¿No es cierto, Sofía? Tú nunca podrías permitirte pagar las cuotas de inscripción de este concurso, ¿verdad? Ni las clases que estos otros niños han tomado, así que te estoy haciendo un favor. Sofía tragó saliva. Su boca estaba seca. ¿Puedo cantar entonces? Por supuesto, dijo Sebastián, extendiendo su mano hacia el escenario en un gesto grandilocuente. El escenario es tuyo. Aunque déjame advertirte, si cantas y no es excepcional, si desperdicias nuestro tiempo con algo mediocre, quiero que salgas de aquí y nunca, jamás, vuelvas a pensar que tienes lo necesario para estar en un escenario profesional. ¿Entendido? Su voz había tomado un filo cruel. No me gusta que me hagan perder el tiempo. La niña asintió. Cerró los ojos y de repente ya no estaba en el salón de baile del Hotel Presidente Intercontinental. Estaba en su pequeño cuarto, el que compartía con su abuela en una vecindad de Oblatos, uno de los barrios más pobres de Guadalajara. Era de noche y la luz amarillenta de un foco pelón colgaba del techo. Su padre estaba sentado en la única silla que tenían, su guitarra descansando sobre sus rodillas flacas. La enfermedad ya había consumido gran parte de su cuerpo, sus mejillas hundidas, sus ojos grandes en un rostro que parecía una calavera cubierta de piel. Pero cuando tocaba la guitarra, cuando cantaba, algo en él se iluminaba. «Ven aquí, mi amor», le había dicho esa noche, haciendo un gesto para que Sofía se acercara. Ella tenía 9 años entonces, y ya llevaba meses ayudándolo, llevándole agua, leyéndole cuando estaba demasiado débil para sostener un libro. «Quiero enseñarte algo importante». «¿Qué es, papá?» «Una canción». Comenzó a rasguear suavemente las cuerdas. «Esta canción la escribió tu abuelo, mi padre.
La cantaba para tu abuela cuando estaban jóvenes, y yo la canté para tu madre el día que nos casamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mencionar a la esposa que había muerto dando a luz a Sofía. Es una canción sobre el amor que permanece incluso cuando todo lo demás se va, sobre la memoria que vive en el corazón. Es triste, papá, había dicho Sofía, su voz pequeña. No, mi amor. No es triste, es verdadera, y la verdad a veces duele, pero también sana. Tosió, una tos profunda que sacudió todo su cuerpo. Cuando se recuperó, la miró con una intensidad que ella nunca olvidaría. Quiero que aprendas esta canción, cada palabra, cada nota. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, papá. Y algún día, cuando yo ya no esté, quiero que la cantes. No por mí, no por tu madre. Cántala por todos aquellos que han amado y perdido, por todos aquellos que necesitan recordar que el amor nunca muere realmente, que vive en las pequeñas cosas, en una canción, en un abrazo, en un recuerdo. ¿Lo prometes? Lo prometo, papá. Él sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Sofía había visto jamás, llena de amor y tristeza y esperanza mezcladas. Eres mi tesoro más grande, Sofía. No el dinero, no la fama que nunca tuve. Tú y tu voz. Tu voz llegará a lugares donde la mía nunca pudo. Lo sé, lo siento aquí. Puso su mano sobre su corazón. Prométeme que nunca dejarás que nadie te diga que no eres suficiente, que no te rindas, que cantes con todo tu corazón sin importar quién esté escuchando. Te lo prometo, papá. Pasaron las siguientes semanas aprendiendo la canción juntos. Él tocaba la guitarra con dedos cada vez más débiles, y ella cantaba con una voz que se hacía más fuerte cada día. La noche antes de que él muriera, Sofía le cantó la canción completa. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por las mejillas hundidas de su padre. «Perfecta», susurró. «Eres perfecta, mi amor. Tu madre estaría tan orgullosa, yo estoy tan orgulloso». Sofía abrió los ojos. Estaba de vuelta en el escenario, bajo las luces brillantes, con 200 personas esperando que fallara, con 2 jurados crueles listos para destruirla con sus palabras. Pero también estaba parada en el lugar donde su padre siempre soñó que estaría, en un escenario real, con gente escuchando. Y ella no iba a desperdiciar esta oportunidad, no cuando había hecho una promesa. «¿Lista?», preguntó Sebastián, su voz cargada de impaciencia. «Porque honestamente tengo una cena importante en 1 hora y me gustaría terminar con esto». Sofía asintió. «Voy a cantar Paloma Querida». Era una canción tradicional mexicana, antigua, una que la mayoría de las personas mayores conocían, pero que rara vez se escuchaba en concursos modernos. Victoria levantó una ceja. «¿Una canción tradicional? ¿En serio? Niña, este es un concurso contemporáneo. Necesitamos algo moderno, algo que venda». «Es la canción que mi papá me enseñó», respondió Sofía simplemente. «Es la canción que necesito cantar». Sebastián hizo un gesto de indiferencia. «Adelante entonces, canta tu canción antigua, veamos qué tienes». Sofía cerró los ojos nuevamente y comenzó. No había música, no había instrumentos, solo su voz elevándose en el silencio del enorme salón. Comenzó suave, casi un susurro, las primeras notas temblando ligeramente. Algunas personas en la audiencia intercambiaron miradas. Esto confirmaría lo que pensaban. La niña de la calle no tenía lo necesario. Pero entonces, en el segundo verso, algo cambió. La voz de Sofía se abrió, llenando el espacio con una pureza que cortaba el aire como un cuchillo de cristal. No era solo técnicamente perfecta, aunque lo era. Su control era asombroso para alguien de 11 años sin entrenamiento formal. Cada nota era precisa, cada vibrato exactamente donde debía estar. Pero había algo más,
algo que no podía ser enseñado en ninguna escuela de música del mundo. Había dolor en esa voz, dolor real, vivido, sentido en cada fibra del ser. Había pérdida, había amor tan profundo que trascendía las palabras. Cuando Sofía cantaba sobre la paloma que volaba lejos, cada persona en ese salón podía sentir su propia pérdida reflejada en esas notas. Cuando cantaba sobre el amor que permanecía incluso en la ausencia, cada corazón en esa habitación se apretaba con el recuerdo de alguien amado y perdido. Las conversaciones susurrantes se detuvieron. Las risas cesaron. Uno por uno, todos en el salón quedaron completamente inmóviles, capturados por la voz de una niña pequeña con un vestido remendado. En la mesa de los jurados, Sebastián se había inclinado hacia adelante lentamente, su expresión de superioridad burlona desvaneciéndose como niebla bajo el sol. Sus manos, que habían estado jugando despreocupadamente con un bolígrafo caro, ahora estaban completamente quietas. Victoria había abierto la boca levemente, su postura perfecta, desmoronándose mientras su espalda se encorvaba hacia adelante. Jorge, el tercer jurado, tenía lágrimas corriendo ya por sus mejillas sin intentar siquiera ocultarlas. Sofía cantó el tercer verso y su voz se elevó en un crescendo que hizo que las arañas de cristal parecieran vibrar con la frecuencia pura de la emoción. Las lágrimas corrían por su propio rostro ahora, pero no las notaba. Estaba completamente perdida en la canción, en el recuerdo de su padre, en la promesa que había hecho. Cuando llegó al verso final, su voz se suavizó nuevamente, volviéndose casi íntima, como si estuviera cantándole a una sola persona en una habitación vacía. Las últimas notas flotaron en el aire como humo, y cuando la última nota finalmente se desvaneció en silencio, el salón de baile permaneció absolutamente callado. No por un segundo, no por dos. Por casi 10 segundos de silencio total y absoluto, Sofía abrió los ojos, lágrimas aún en sus mejillas, sin saber qué esperar. Y entonces lo vio. Sebastián Montero, el productor musical millonario que había pasado la tarde destruyendo a participantes con comentarios crueles, tenía lágrimas corriendo por su rostro bronceado, no lágrimas discretas. Lágrimas completas, incontrolables, que caían sobre su traje de 60.000 pesos. Su boca temblaba, y cuando trató de hablar, no salieron palabras. Victoria Solís Dávila, la mujer que había construido un imperio educativo basado en estándares imposibles y desprecio apenas velado hacia cualquiera que no cumpliera sus expectativas, estaba llorando abiertamente. Su maquillaje, aplicado perfectamente esa mañana por un profesional que le cobraba 2.000 pesos por sesión, corría en líneas negras por sus mejillas. Su collar de perlas temblaba con cada sollozo que intentaba y fallaba en contener. De repente, sin decir palabra, Sebastián se levantó de su silla. Tropezó levemente, sus piernas pareciendo no responder correctamente. Caminó rápidamente hacia un lado de la mesa y luego comenzó a correr hacia el escenario. Victoria lo siguió un segundo después, su control férreo completamente destruido. En tacones de 8 centímetros, corrió tras Sebastián, su compostura hecha pedazos. La audiencia observaba en shock mientras dos de los jurados más temidos de la industria musical mexicana corrían hacia el escenario donde una niña de 11 años en un vestido remendado estaba parada, confundida y asustada. Sebastián llegó primero, subiendo los 3 escalones de 2 en 2. Cuando llegó a Sofía, se detuvo abruptamente, como si no supiera qué hacer. Entonces, lentamente cayó de rodillas frente a ella, de rodillas. Un hombre de 58 años, valorado en más de 200 millones de pesos, arrodillándose frente a una niña de la calle. «Perdóname», dijo, su voz rota. «Por favor, perdóname».
Victoria llegó un momento después y ella también se arrodilló. Su traje blanco Chanel tocando el piso del escenario donde cientos de zapatos habían caminado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián, tomando las manos pequeñas de Sofía entre las suyas. «Ya me lo dijiste, pero por favor, dímelo otra vez». «Sofía Mendoza, señor». Sofía estaba temblando, sin entender qué estaba pasando. «Estoy en problemas». «¿Problemas?». Sebastián soltó un sonido entre risa y sollozo. «No, niña, no estás en problemas. Yo soy el que está en problemas». Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, de una manera que jamás se le hubiera visto hacer. «¿Tu padre te enseñó esa canción?». «Sí, señor». «¿Cómo se llamaba tu padre?». «Rodrigo Mendoza». El rostro de Sebastián se puso pálido, completamente pálido. Victoria ahogó un grito y se cubrió la boca con ambas manos. «Rodrigo Mendoza», repitió Sebastián, su voz apenas un susurro. «De Oblatos, el que cantaba en cantinas y bares», terminó Sofía. «Sí, señor, ese era mi papá». Sebastián cerró los ojos, y cuando los abrió había tanto dolor en ellos que Sofía dio un paso atrás instintivamente. «Yo conocí a tu padre», dijo. «Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras». El salón completo estaba en silencio absoluto, todos inclinándose hacia adelante para escuchar. «Tu padre y yo éramos socios», continuó Sebastián, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo físico. «Hace 20 años, éramos jóvenes, ambos cantantes tratando de sobrevivir en esta industria despiadada. Formamos un dúo, éramos buenos, realmente buenos. Y entonces conseguimos nuestra oportunidad. Una compañía disquera quería firmarnos, pero su voz se quebró. Solo querían a uno de nosotros». «Y ese fuiste tú», dijo Victoria en voz baja. Sebastián asintió. «Me dijeron que podía firmar solo o no firmar en absoluto. Y yo, las lágrimas corrían libremente ahora, yo tomé el contrato. Le dije a Rodrigo que lo haría famoso también, que una vez que yo estuviera establecido, lo traería conmigo. Pero nunca lo hice, nunca lo hice». «¿Por qué no?», preguntó Sofía, su voz pequeña pero clara. «Porque era egoísta, porque tenía miedo de que él fuera mejor que yo, porque...». Sebastián soltó las manos de Sofía y se cubrió el rostro con las suyas. «Porque fui un cobarde cruel. Cuando Rodrigo me buscó años después, cuando me pidió que lo ayudara a conseguir audiciones, lo rechacé. Le dije que no tenía el nivel profesional necesario. Yo, que había comenzado exactamente donde él estaba. Yo, que sabía que tenía tanto talento como yo, si no más. «Mi padre nunca habló mal de usted», dijo Sofía. «Nunca dijo nada malo sobre nadie». Sebastián soltó un sonido que era casi un gemido. «Eso lo hace peor, lo hace 1000 veces peor». Victoria habló entonces, su voz temblando. «Yo también conocí a tu padre, Sofía. Hace 15 años vino a mi primera escuela de música. Acababa de abrir. Quería trabajar como maestro. Tenía todas las cualificaciones, todo el conocimiento, pero...». Se detuvo, sollozando abiertamente ahora. No tenía título universitario. No había podido pagar la universidad. Y yo le dije que, sin un título, no podía enseñar en mi escuela. Le dije que mis estudiantes merecían profesores con credenciales apropiadas. Credenciales, como si un pedazo de papel fuera más importante que el talento verdadero, que el amor genuino por la música. «También le di la espalda», continuó. «Años después, cuando mi escuela ya era exitosa, cuando tenía 5, 6, 10 planteles, me enteré de que estaba buscando trabajo. Podría haberlo contratado entonces, podría haber rectificado mi error, pero no lo hice, porque era soberbia, porque pensaba que mi éxito me hacía mejor que él. Y ahora está muerto». Sofía los miraba a ambos.
estos dos adultos poderosos arrodillados frente a ella, destruidos por el remordimiento. Mi papá murió porque no podía pagar su tratamiento, dijo. No había acusación en su voz, solo un simple hecho. Trabajaba 12, 14 horas al día en cualquier trabajo que pudiera conseguir, en restaurantes lavando platos, en construcciones cargando materiales, cualquier cosa. Pero nunca ganaba suficiente, y cuando se enfermó, su voz se quebró por primera vez. Cuando se enfermó, no podíamos pagar los doctores, no podíamos pagar las medicinas, y yo lo vi. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Lo vi hacerse cada vez más delgado, cada vez más débil, hasta que un día simplemente no despertó. El silencio en el salón era opresivo. Varias personas en la audiencia estaban llorando abiertamente ahora. Un hombre de traje, probablemente padre de uno de los participantes, tenía la cabeza entre las manos. Una mujer apretaba un pañuelo contra su boca como si tratara de contener un grito. Pero mi papá nunca se rindió con su música, continuó Sofía. Incluso cuando estaba tan enfermo que apenas podía levantarse de la cama, me enseñaba canciones, me enseñaba técnicas, me enseñaba todo lo que sabía. Y me dijo, su voz temblaba, me dijo que algún día mi voz llegaría a lugares donde la suya nunca pudo, que yo cumpliría el sueño que él nunca pudo cumplir. También me dijo algo más, agregó, mirando directamente a Sebastián. Me habló de usted. Me dijo que una vez tuvo un amigo que se convirtió en alguien muy exitoso. Me dijo que ese amigo tuvo que tomar decisiones difíciles y que él lo entendía. Dijo que no guardaba rencor, que las personas hacen lo que creen que deben hacer para sobrevivir y que no era su lugar juzgarlo. Sebastián emitió un sonido como si hubiera sido golpeado físicamente. No, él no debería perdonarme. Yo no merezco. Mi papá decía que el perdón no es algo que se gana, interrumpió Sofía con la sabiduría inocente de alguien que simplemente repite lo que aprendió sin entender completamente el peso de las palabras. Decía que el perdón es un regalo que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Decía que guardar odio en el corazón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Victoria sollozaba sin control ahora. ¿Cómo? ¿Cómo puede una niña de 11 años tener tanta sabiduría? ¿Cómo puedes estar aquí, parada frente a nosotros, después de lo que le hicimos a tu padre, y hablar de perdón? Porque eso es lo que mi papá me enseñó, respondió Sofía simplemente. Me enseñó que la gente comete errores, que la gente tiene miedo, que la gente se olvida de lo que realmente importa. Pero también me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para ser la persona que debiste haber sido desde el principio. Las palabras cayeron sobre Sebastián y Victoria como piedras. El hombre se puso de pie lentamente, ayudando a Victoria a levantarse también. Se limpiaron las caras, aunque era un esfuerzo inútil, dado que las lágrimas seguían cayendo. Sebastián se volvió hacia la audiencia, su voz amplificada por el micrófono que aún llevaba prendido a su traje. Pueden ver lo que acaba de pasar aquí. Pueden ver a dos personas que se han pasado décadas construyendo carreras en esta industria, siendo crueles, siendo elitistas, siendo exactamente el tipo de personas que esta industria recompensa. Y pueden ver cómo una niña de 11 años, una niña que debería odiarnos, que tendría todo el derecho de escupirnos en la cara, nos acaba de dar una lección sobre humanidad que nunca olvidaremos. Se volvió hacia Sofía. No voy a insultarte ofreciéndote esos 50,000 pesos, no como premio por ganar alguna apuesta estúpida. Pero quiero hacer algo. Victoria y yo queremos hacer algo, si nos lo permites. No necesito su dinero, señor, dijo Sofía. Solo necesitaba cantar, cumplir la promesa que le hice a mi papá. Lo sé, y eso nos hace sentir aún peor.
Sebastián respiró profundo. Pero tu padre tenía razón sobre una cosa. Tenía razón en que tu voz merece ser escuchada, no solo aquí, en este salón, sino en todo el país, en todo el mundo. Y yo... Su voz se quebró nuevamente. Yo quiero ayudarte a hacer eso, no porque eso borre lo que le hice a tu padre. Nada puede borrar eso, pero porque es lo correcto, porque es lo que debí haber hecho hace 20 años. Victoria asintió vigorosamente. Mi escuela más grande está a 10 minutos de aquí. Tiene los mejores maestros, el mejor equipo, todo lo que necesitarías para desarrollar tu talento. Y quiero ofrecerte una beca completa, no solo para ti, para cualquier niño que tenga talento pero no recursos, en memoria de tu padre, la beca Rodrigo Mendoza. Sofía parpadeó, abrumada. No entiendo. Significa que irás a la mejor escuela de música de Guadalajara completamente gratis, explicó Victoria. Significa que tendrás maestros, clases de técnica vocal, teoría musical, todo. Significa que no tendrás que cantar en las calles para ayudar a tu abuela. Y en cuanto a este concurso, añadió Sebastián, obviamente has ganado. No solo has ganado esta audición, has ganado todo el concurso. Los 2 millones de pesos son tuyos, pero más importante, quiero firmarte con mi disquera. No como un truco publicitario, no como caridad, sino porque tienes el talento más puro, más genuino, más extraordinario que he escuchado en 25 años de carrera. La audiencia, que había estado en silencio atónito durante todo este intercambio, explotó en aplausos. No era el aplauso educado de una audiencia de clase alta, era una ovación de pie, con personas vitoreando, llorando, abrazándose unas a otras. El evento había comenzado como una exhibición de elitismo, donde padres ricos traían a sus hijos sobreentrenados para competir por un premio que no necesitaban. Se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en un momento de verdad, de redención, de transformación. Pero Sofía, parada en el centro de todo esto, solo podía pensar en una cosa. ¿Puedo hacerles una pregunta?, dijo en voz baja. Sebastián y Victoria asintieron inmediatamente. Claro, lo que sea. ¿Podemos usar parte del dinero del premio para ayudar a otros niños como yo? Niños que tienen que cantar en la calle. Niños cuyos padres no pueden pagar tratamiento médico. Niños que solo necesitan una oportunidad. Sebastián soltó algo entre una risa y un sollozo. Por supuesto que sí. De hecho, voy a igualar el premio. 4 millones de pesos. La mitad para ti y tu abuela. La mitad para crear un fondo que ayude a niños en situación similar. Y yo contribuiré otros 2 millones, añadió Victoria. Para crear más becas en nombre de tu padre, para asegurarme de que nunca jamás otro niño talentoso sea rechazado porque no puede pagar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La historia de Sofía se volvió viral en las redes sociales. El video de su audición, filmado por múltiples personas en la audiencia, fue visto millones de veces. No solo en México, sino en todo el mundo de habla hispana. Los comentarios se dividían entre aquellos conmovidos por su historia y su talento, y aquellos que criticaban a Sebastián y Victoria por su crueldad inicial. Pero lo que no se podía negar era el impacto. Sebastián Montero anunció públicamente que estaba cambiando la forma en que su disquera hacía audiciones. Ya no solo buscarían talento en escuelas de música caras, establecieron audiciones gratuitas en barrios pobres de todo el país. Victoria Solís Dávila fue aún más lejos. Anunció que el 25% de todos los lugares en sus 12 escuelas serían reservados para becas completas para niños sin recursos. La beca Rodrigo Mendoza se convirtió en una de las más prestigiosas en educación musical en México. 6 meses después, Sofía Mendoza estaba de pie en el mismo escenario, pero esta vez, para el final del concurso, Voces de México.
transmitido en vivo por Televisión Nacional. Había competido a través de 5 rondas, y en cada una había cautivado a las audiencias, no solo con su técnica en constante mejora, sino con la autenticidad pura de su interpretación. Vestía diferente ahora, no un vestido remendado, sino uno nuevo, bonito, elegido por ella misma, pero había insistido en que fuera sencillo. «No quiero olvidar de dónde vengo», le había dicho a su abuela. Sus zapatos ahora le quedaban perfectamente, comprados con su propio dinero. Pero en su muñeca llevaba la vieja pulsera trenzada que su padre le había hecho años atrás, un recordatorio constante. La audiencia en vivo era de más de 2000 personas. Las cámaras de televisión capturaban cada ángulo. El premio final se había incrementado a 5 millones de pesos gracias a patrocinadores adicionales. Pero Sofía no pensaba en eso. Pensaba en su padre, pensaba en la promesa que le había hecho, y pensaba en todas las personas que la estaban viendo, especialmente los niños en situaciones similares a la suya, que necesitaban ver que los sueños eran posibles. Cuando se anunció que había ganado, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que Sofía recordaría más vívidamente no fue ese momento. Fue lo que sucedió después, cuando las cámaras se apagaron y la multitud comenzó a dispersarse. Sebastián se le acercó, ya no el hombre arrogante que había conocido 6 meses atrás. Había envejecido en esos meses, pero de una buena manera, como si el peso que había cargado durante décadas finalmente se hubiera aliviado. «Sofía, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz suave. «He estado trabajando en algo, un proyecto especial». De su maletín sacó una carpeta y se la entregó. Dentro había documentos. «Tu padre escribió canciones, muchas canciones. Las tenía guardadas en cajas en un almacén. Estaban perdidas, hasta que contraté investigadores para encontrarlas. Las encontramos. Había 53 canciones completas. Sofía. 53 canciones que tu padre compuso y nunca tuvo oportunidad de grabar». Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas. «¿Canciones de mi papá? Cada una de ellas una obra maestra. Y me gustaría tu permiso para producir un álbum. No cantadas por mí, cantadas por ti. El legado de Rodrigo Mendoza, interpretado por su hija. Todas las ganancias serán tuyas y de tu abuela. Pero más importante, el nombre de tu padre finalmente será conocido. Su música finalmente será escuchada. Será recordado no como el hombre que yo traicioné, sino como el artista brillante que era». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras hojeaba los papeles. La caligrafía de su padre era inconfundible. «¿De verdad encontraste todas estas canciones?» «Cada una. Y hay más. Encontramos grabaciones viejas, en casetes deteriorados. Hemos estado trabajando en restaurarlas. Tu padre no solo escribió estas canciones, Sofía. Las grabó también hace años, en pequeños estudios donde pagaba lo poco que tenía. Puedes escucharlo, puedes escuchar su voz». Victoria se unió a ellos, llevando a una mujer de unos 70 años. «Sofía, hay alguien que quiero que conozcas». La mujer tenía cabello blanco y una cara amable arrugada por años de sonrisas y lágrimas. Se parecía a Sofía de una manera que no podía ser coincidencia. «Esta es Magdalena Mendoza», dijo Victoria suavemente, «la hermana de tu padre». Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿La hermana de mi papá?» «Hija», dijo Magdalena, sus ojos llenándose de lágrimas mientras extendía los brazos. «Hija, he estado buscándote desde que supe que tu padre había muerto. Perdimos contacto hace años, problemas familiares estúpidos, orgullo tonto. Y cuando finalmente lo encontré, ya era demasiado tarde. Pero ahora te he encontrado a ti, he encontrado a mi sobrina». Sofía corrió hacia los brazos de esta mujer que no conocía, pero que de alguna manera se sentía como hogar.
Magdalena la abrazó con la ferocidad de alguien que ha perdido demasiado y finalmente ha recuperado algo precioso. «Eres igualita a él», sollozó Magdalena. «Tienes sus ojos, su espíritu. Y ahora he escuchado que tienes su voz también. Dios mío, Rodrigo estaría tan orgulloso, tan orgulloso». En las semanas que siguieron, Sofía descubrió que tenía más familia de la que había pensado. Magdalena tenía 3 hijos, los primos que Sofía nunca supo que tenía. Vivían en Monterrey, en una casa modesta pero cómoda. Invitaron a Sofía y su abuela a visitarlos, y fue la primera vez que Sofía se sintió parte de una familia grande, con cenas ruidosas y risas y historias sobre su padre cuando era joven. «Era travieso», le contó Magdalena una noche mientras miraban álbumes de fotos viejas. «Siempre cantando, siempre soñando. Nuestros padres pensaban que era un tonto persiguiendo un sueño imposible. Pero él nunca se rindió, incluso cuando todo se puso difícil, incluso cuando todos le decían que buscara un trabajo real. Él seguía creyendo en su música». «¿Por qué se separaron?», preguntó Sofía. Magdalena suspiró. «Orgullo, estupidez. Dije cosas que no debía haber dicho cuando él estaba luchando. Le dije que necesitaba madurar, conseguir un trabajo estable, dejar de vivir en fantasías. Pensé que estaba ayudándolo, pero solo lo lastimé. Y él, siendo tan orgulloso como era, se alejó. Pasaron los años. Traté de encontrarlo, pero se había mudado, cambiado de número. Y luego, cuando finalmente lo localicé, su voz se quebró. Era demasiado tarde, ya se había ido. «Pero me encontraste a mí», dijo Sofía, tomando la mano arrugada de su tía. «Sí», sonrió Magdalena a través de las lágrimas. «Te encontré a ti, y eso es un regalo que nunca podré agradecer suficientemente. Ahora puedo conocer a mi hermano a través de ti. Puedo ver su legado. Puedo ser parte de tu vida». Un año después de esa primera audición que había cambiado todo, se llevó a cabo un concierto especial en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Era un evento benéfico para el recién fundado Fondo Rodrigo Mendoza, que hasta ahora había otorgado más de 200 becas completas a niños talentosos de familias de bajos recursos. Sofía, ahora de 12 años, era la artista principal. El auditorio estaba completamente lleno. 5.000 personas habían comprado boletos, con todas las ganancias destinadas al fondo. Pero no era una audiencia de élite. Los boletos habían sido intencionalmente económicos, solo 200 pesos, para que familias regulares pudieran asistir. Entre la audiencia estaban decenas de los niños que habían recibido las becas, sentados con sus familias, sus ojos brillando, mientras observaban el escenario. Sebastián estaba ahí, en primera fila, no como productor, sino como invitado. Había cambiado en el año pasado de maneras que él mismo aún estaba descubriendo. Su arrogancia había sido reemplazada por algo más parecido a humildad genuina. Su cinismo había dado paso a lo que solo podía describirse como esperanza. Había comenzado a trabajar personalmente con varios de los niños becados, ofreciendo su experiencia no como un favor condescendiente, sino como una forma de expiación. «Nunca podré compensar los años que desperdicié siendo cruel», le había dicho a un reportero en una entrevista reciente. «Pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor». Victoria estaba sentada junto a él, con su esposo, a quien había estado distanciada durante años, pero con quien se había reconciliado. «Sofía me salvó», le había dicho a él cuando finalmente se sentaron a hablar después de años de matrimonio frío. «Me mostró lo que me había convertido y me dio la oportunidad de ser quien debí ser desde el principio». Su esposo, que la había visto construir su imperio a expensas de su humanidad, lloró cuando ella le contó toda la historia. «Bienvenida de vuelta», le había dicho simplemente, tomando su mano.
Las luces del auditorio se atenuaron y Sofía caminó al escenario. Los 5.000 asistentes la recibieron con una ovación atronadora que duró casi 2 minutos completos. Ella esperó pacientemente. Una pequeña figura en un vestido simple color azul cielo, el mismo color del vestido remendado que había usado un año atrás, pero esta vez nuevo y perfectamente ajustado. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, habló al micrófono. «Hace un año», comenzó su voz clara y fuerte, «estaba cantando en las calles, esperando que la gente me arrojara monedas. Estaba asustada del futuro. No sabía cómo iba a ayudar a mi abuela a pagar la renta. No sabía cómo iba a seguir yendo a la escuela. Y más que nada, estaba triste porque mi papá no estaba aquí para ver nada de esto». Se detuvo, recomponiendo sus emociones. «Pero mi papá me enseñó algo antes de morir. Me dijo que el amor nunca muere realmente, que vive en las cosas que dejamos atrás, en las lecciones que enseñamos, en las canciones que cantamos. Y tenía razón. Él no está aquí físicamente, pero está en cada nota que canto. Está en cada lección que aprendí de él. Está en su música que finalmente el mundo va a escuchar». Detrás de ella apareció una pantalla grande. En ella comenzó a reproducirse un video viejo y granulado. Era su padre, 20 años más joven, tocando su guitarra en lo que parecía ser un pequeño estudio. La calidad era pobre, la imagen saltaba y se distorsionaba en partes, pero su voz era clara. Estaba cantando una de sus canciones originales. La audiencia observó en silencio mientras el video reproducía la primera canción completa. Cuando terminó, Sofía habló nuevamente. «Esta noche voy a cantar las canciones de mi padre, las 53 canciones que compuso y que el mundo nunca escuchó. Voy a cantarlas no porque yo sea especial, sino porque él era especial, y quiero que todos lo sepan». Durante las siguientes 3 horas, Sofía cantó. Entre cada canción compartía una historia sobre su padre, sobre cómo él había insistido en que ella aprendiera no solo a cantar las notas correctamente, sino a sentir cada palabra, sobre cómo él había trabajado en trabajos que odiaba durante el día para poder seguir su música durante la noche, sobre cómo nunca, jamás, se rindió con su sueño, incluso cuando ese sueño parecía imposible. La audiencia no solo escuchó música esa noche, escucharon el testimonio de un amor que trasciende la muerte, de un legado que no puede ser medido en dinero o fama, de un padre que, en su pobreza material, le había dado a su hija la riqueza más grande posible, el conocimiento de que era amada incondicionalmente y la habilidad de expresar ese amor a través del arte. Cuando cantó la última canción, una que su padre había titulado «Para mi hija cuando yo me haya ido», no había un ojo seco en el auditorio. La letra hablaba de un padre que sabía que su tiempo era limitado, que le decía a su hija que no llorara por él, sino que viviera completamente, que amara profundamente, que nunca dejara que nadie le dijera que no era suficiente. Era como si Rodrigo Mendoza estuviera en ese escenario, hablando directamente a su hija una última vez. Cuando la última nota se desvaneció, el auditorio explotó. Pero más que aplausos, fueron vítores, gritos, sollozos. Sofía se quedó en el escenario, lágrimas corriendo por su rostro, y miró hacia el cielo como si pudiera ver, a través del techo hacia las estrellas, donde creía que su padre estaba. «Lo logré, papá», susurró, aunque con el micrófono todos la escucharon. «Tu música está siendo escuchada, tu nombre está siendo conocido, y voy a asegurarme de que nunca, jamás, sea olvidado». En los meses que siguieron, el álbum que contenía las canciones de Rodrigo Mendoza, interpretadas por Sofía, llegó al número 1 en las listas de México. Vendió más de 500,000 copias en el primer mes.
Las regalías, que ascendían a millones de pesos, fueron divididas entre Sofía, su abuela, su tía Magdalena y el fondo Rodrigo Mendoza. Pero más importante que las ventas fue el impacto cultural. Las canciones de Rodrigo Mendoza tocaron algo profundo en la conciencia mexicana. Hablaban de lucha, de dignidad en la pobreza, de amor que persiste a través del sufrimiento. Resonaban especialmente con aquellos que habían sido marginalizados, que habían trabajado duro toda su vida sin reconocimiento, que habían soñado sueños que parecían imposibles. Escuelas de todo el país comenzaron a incluir las canciones de Rodrigo Mendoza en sus programas de música. Su historia se convirtió en tema de documentales y artículos. Pero lo más significativo fue que inspiró un cambio en cómo la industria musical trataba a los artistas emergentes. Sebastián no fue el único productor que cambió sus prácticas. Varios de sus colegas, avergonzados por el contraste entre la crueldad que habían mostrado durante años y la gracia que Sofía había demostrado, comenzaron sus propios programas de becas y audiciones abiertas. La industria no se transformó de la noche a la mañana, pero comenzó a cambiar, lenta, dolorosamente, pero definitivamente. Victoria, por su parte, triplicó el número de becas en sus escuelas. Más allá de eso, comenzó a entrenar personalmente a sus maestros sobre cómo identificar y nutrir talento en estudiantes de todos los orígenes socioeconómicos. El talento no respeta las clases sociales, les decía en cada sesión de entrenamiento, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. 2 años después de aquella primera audición, en una tarde soleada de mayo, Sofía visitó el cementerio de Oblatos donde su padre estaba enterrado. Ya no iba sola. Su abuela, ahora con acceso a mejor tratamiento médico y ya no trabajando 12 horas diarias, la acompañaba. Magdalena y sus primos vinieron desde Monterrey. Sebastián estaba ahí, habiendo pedido permiso para acompañarlos. Victoria también. Y decenas de los niños que habían recibido becas del Fondo Rodrigo Mendoza, queriendo pagar sus respetos al hombre cuyo legado había cambiado sus vidas. La tumba era simple, una lápida modesta que Sofía había podido comprar con sus primeras ganancias. Pero ahora, a su lado, había sido instalado un monumento más grande, donado por la ciudad de Guadalajara. En él estaba grabado: Rodrigo Mendoza, 1975-2023. Cantante, compositor, padre. Su voz vive a través de su hija. Su legado vive a través de los sueños que ayuda a realizar. Sofía colocó flores frescas en la tumba, girasoles que habían sido los favoritos de su padre. Sebastián se arrodilló junto a la tumba, tal como se había arrodillado frente a Sofía 2 años atrás. Rodrigo, dijo en voz baja, su voz quebrada por la emoción, no sé si puedes escucharme. No sé si hay algo después de esta vida, pero si lo hay, si de alguna manera puedes oírme, quiero que sepas que lo siento. Siento haber sido tan cobarde. Siento haberte dado la espalda cuando más me necesitabas. Pasé 20 años construyendo una carrera mientras tú luchabas para sobrevivir, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero tu hija, Rodrigo, tu hija es extraordinaria, no solo por su talento, aunque eso es asombroso, sino por su corazón, por su gracia, por su capacidad de perdonar lo imperdonable. Ella me salvó, me mostró cómo ser humano nuevamente, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de su perdón. Victoria se acercó también, colocando su propia ofrenda de flores. Rodrigo, rechacé tu solicitud hace 15 años porque no tenías un título universitario, porque valoraba un pedazo de papel más que el talento genuino, más que el amor verdadero por la música. Fui una tonta cruel, pero tu hija me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para ser mejor. La ceremonia improvisada continuó.
con cada persona compartiendo cómo la historia de Rodrigo y Sofía había impactado sus vidas. Los niños becados hablaron sobre tener esperanza. Los maestros hablaron sobre redescubrir por qué habían elegido enseñar. Los padres hablaron sobre valorar a sus hijos por quienes son, no por lo que logran. Cuando todos terminaron, Sofía habló. «Papá, sé que estarías tan feliz de ver esto, de ver a todas estas personas aquí, de saber que tu música finalmente está siendo escuchada, de saber que tu nombre está ayudando a otros niños como yo a tener oportunidades que tú nunca tuviste». Se limpió las lágrimas, sonriendo a través del dolor. «Y quiero que sepas que estoy bien. La abuela está bien. Encontramos a tu hermana, papá. Encontramos a la tía Magdalena. Ahora tengo primos y una familia grande y ruidosa como siempre quisiste que tuviera». Y sigo cantando. Canto todos los días, a veces en escenarios grandes, a veces solo en mi habitación, pero siempre canto como me enseñaste, con todo mi corazón. Se arrodilló junto a la tumba, tocando la piedra fría. «Y papá, hay algo más que quiero que sepas. Todas esas cosas que me enseñaste, sobre el perdón, sobre la bondad, sobre no rendirse nunca, no solo me las enseñaste con palabras, me las enseñaste con tu vida. Incluso cuando el mundo era cruel contigo, tú nunca fuiste cruel con nadie más. Incluso cuando la vida te quitaba todo, tú nunca perdiste tu dignidad. Esa fue la lección más grande de todas, y voy a asegurarme de que otros la aprendan también». Antes de irse, Sofía hizo algo que no había planeado. Comenzó a cantar, ahí mismo en el cementerio, sin música, sin micrófono. Cantó «Paloma querida», la canción que había cantado en aquella primera audición. Su voz, ahora más madura y controlada, pero que aún mantenía esa calidad etérea que había cautivado a todos desde el principio, flotó sobre las tumbas y los árboles. Las personas que visitaban a sus propios seres queridos en otras partes del cementerio se detuvieron atraídas por el sonido. Para el final de la canción, se había reunido una pequeña multitud de extraños, todos parados en silencio respetuoso. A veces, la sabiduría más grande viene de los corazones más pequeños. Sofía Mendoza no solo abrió la puerta a su propio futuro ese día en el salón de baile del Hotel Presidente Intercontinental, sino que abrió los corazones cerrados de dos personas que habían olvidado cómo ser humanas. En el proceso, desató una transformación que se extendió mucho más allá de 3 vidas. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el verdadero valor no se encuentra en cuentas bancarias o títulos impresionantes, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de ver lo mejor en los demás, incluso cuando ellos no pueden verlo en sí mismos. El legado que Rodrigo Mendoza dejó no fue dinero o fama, aunque irónicamente ambos vinieron después de su muerte. Su verdadero legado fue una niña que entendió que la música es más que notas en una página, que es el lenguaje del alma, que entendió que la dignidad no tiene precio de etiqueta, que puede existir en un vestido remendado tanto como en un traje de diseñador, que entendió que el perdón no es debilidad, sino la forma más pura de fuerza. Rodrigo había muerto pobre en dinero, pero rico en todo lo que realmente importaba, en amor, en integridad, en sabiduría, y ese legado, transmitido a través de su hija, salvó no una vida, sino cientos. Transformó no un corazón, sino miles. Y probó que a veces, solo a veces, el mundo puede ser justo cuando los más pequeños entre nosotros nos recuerdan lo que realmente significa ser grande.